Gracias al Señor Jesús por este tiempo y por tener la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios, de recibirla, de estar en nuestros hogares y de poder recibir la palabra del Señor Jesús, esperando en el Señor siempre los tiempos que Él tiene marcados para nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes en este tiempo Mateo capítulo 10 y coloqué el título de mensaje Vida. Y esa palabra, esa simple palabra, pero tan importante o tan poderosa, nos habla de muchas cosas. Algunos a veces hablan de que la vida es buena y otros a veces hablan de que la vida no es tan buena o es mala. Entonces tienen algunas expresiones como gracias a Dios por esta vida o qué buena vida. O algunos miran a otros y dicen qué vida buena que tiene tal persona. Y tal vez también uno mira y dice qué vida la que me tocó a mí, o qué vida la que tengo, o qué problemas en mi vida, ¿cierto? Pero Dios nos va a hablar y nos va a decir según su palabra, según Él, según su visión, lo que es la vida. Y para eso tenemos la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes en Mateo capítulo 10, versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de Cristo Jesús la hallará. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y esperamos en ti, Señor Jesús. Queremos escucharte, Señor. Queremos aprender de ti, Señor Jesucristo. Queremos recibir lo que tú tienes para nosotros. Padre, bendice cada uno de aquel que está escuchando esta palabra. Y sea tu gracia y tu bendición sobre él, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente y dispón tu corazón. Son varios textos que vamos a leer de la palabra de Dios. Y te pido que puedas estar atento y verlos. Vamos a procurar tomarnos el tiempo necesario. No te apures por salir de la presencia de Dios. No te apures por dejar este tiempo tan glorioso para tu vida, en el nombre de Jesús. Lo que quiero que veamos, hermanos, entonces en este sermón, y querido amigo, es la vida según la palabra de Dios. Y una de las cosas importantes a saber es que Cristo es la vida. Cristo es la vida. Algunos tendrán algún pensamiento, otros tendrán otros, pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos va a enseñar que Él es la vida. Y vamos a ver qué es lo que dice. En este versículo, Cristo comienza, así en el versículo que acabamos de leer, comienza a hablarnos de una manera que contradice el pensamiento humano. Dios no está en contra de los logros que podamos obtener y sí rechaza lo que nos separa de Él. Él no es que está en contra de las cosas que podamos ganar en esta vida, pero sí rechaza esas cosas cuando nos separan de Dios. Algo importante saber que es Dios quien nos concede. Crea el ser humano o no en Dios y en Cristo Jesús. Es Dios quien permite que cada uno pueda obtener lo que en su voluntad Él decide que cada uno tenga. Pero también Dios nos puso las capacidades a todos de distintas formas de poder obtener las cosas en esta vida. El Señor nos enseñó y Dios desde Génesis nos enseña de que es bueno trabajar. Y nos muestra ese ejemplo desde el capítulo 1, de que el trabajo es una bendición para el ser humano. Entonces vemos en la palabra de Dios que si nosotros rechazamos a Cristo, entonces rechazamos la vida. Porque lo que podemos obtener no es mayor que la vida, y es Cristo quien es la vida. Mateo capítulo 19 dice, versículo 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo,
que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y encontramos en estos versículos donde la palabra de Dios empieza a hablarnos sobre una persona que se acerca a Jesucristo y le pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Todos entendemos, o tal vez todos entendemos, de que en esta vida nosotros estamos transitoriamente y luego llega aquel día marcado por Cristo, por Dios, en el cual nuestro cuerpo muere, nuestro cuerpo físico. Ahora no sé si todos entenderán que tienen una vida después de la muerte. Esa es la vida eterna en Cristo Jesús o la muerte eterna por haber rechazado a Cristo Jesús. Y eso es algo importante y hablamos un poco en uno de los mensajes llamado La Preciosa Vida Eterna. Ahora, lo que quiero que veamos en este momento a través de este versículo es que esa pregunta está: ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué yo tengo que hacer? Y encontramos una persona que muestra que sigue los mandamientos, sigue una moralidad, sigue un respeto, sigue una ética, llámelo como usted quiera, pero la cuestión es que él cumple en parte con su prójimo. Él procura cumplir algunas cosas que son consideradas que podrían ser motivo para heredar la vida eterna, pero en realidad esas son cosas que nos aproximan a Dios y también a nuestro prójimo, porque si nos aproximamos a Dios, entonces tenemos que ver nuestra proximidad con nuestro prójimo. Entonces la palabra de Dios va a decir que el joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Él sabía que algo faltaba. Él entendía en su corazón que algo estaba faltando en su vida. Entonces Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esta persona tenía muchas riquezas, según lo que dice la palabra, muchas posesiones, pero él valoraba más las posesiones o las riquezas que él tenía que al mismo Señor o al mismo Dios. Entonces podemos ver que lo que podemos obtener no es mayor que la vida y que eso a veces hace que nos separe de Cristo Jesús. Muchos dicen: yo no tengo necesidad de las riquezas o las riquezas no tienen mi corazón. Pero hay una realidad que tal vez no la vemos, porque un ciego físicamente se encontrará incapacitado de ver lo natural, lo humano. Pero un ciego espiritual se encuentra incapacitado totalmente de ver lo espiritual. Y no va a conseguir ver. Entonces es como hablar a alguien y decirle algo, pero la persona no llega a entender. Por eso es que es bueno poder aprovechar las oportunidades que Cristo nos da. Y en este momento Él nos da la oportunidad de ver de qué, de que lo material, de que el hombre es atraído por las riquezas. Por eso es que Dios le está diciendo en este versículo de que Él va a heredar algo mucho más valioso de lo que tiene. Y no le está diciendo que no tendrá tesoros, de que no tendrá riquezas. Dios le está diciendo ahí en ese versículo del 21, y tendrás tesoro en el cielo. Pero él entendía que tendría que despojarse de las cosas de acá para poder tener ese tesoro en el cielo. Todavía faltaba algo a esta persona para entender realmente. Por eso es que él dice, ¿qué más me falta? Y es entregar su vida a Dios primeramente. Es dejar que su vida esté completamente en Dios. Y que las riquezas o las posesiones no ocupen ese lugar. Raíz de todos los males es amor al dinero. La vida que es ofrecida por el sistema de este mundo consiste en disfrutar
todo lo que puedas, pensando en tus placeres sin dejar de manifestar una aparente moralidad y por instantes pena por tu prójimo o necesitado. Entonces, disfruta la vida que tienes, goza la vida que tienes, pero por momentos manifiesta moralidad. Cuando haya situaciones donde se tiene que ver moralidad, manifiesta moralidad. Pero en realidad los placeres corrompen al ser humano. Solo que cuando se está enfrente de otros, las personas que viven de esta manera van a manifestar una aparente moralidad. Y si es necesario manifestar una pena por un prójimo, lo van a manifestar. No es que sientan misericordia o compasión, sino que hay una imagen que mantener. Entonces la palabra de Dios también nos va a hacer entender que aunque hay algunos que tienen esta moralidad y amor, eso a veces es transmitido por una fiel religiosidad. Pero no son muchos, son solamente los profesantes que tienen esta forma de vivir y no los nominantes. ¿Qué quiere decir esto? Ellos pueden estar en alguna religión o venir de una familia muy conservadora en la cual se fue transmitiendo la moralidad, la ética. Y hay otros que tienen una fidelidad a una religión y los cuales la mayoría de las religiones va a llevar a tener un amor al prójimo, un cuidado al prójimo. Pero eso no quiere decir que sea esa forma de vivir que enseña la palabra, que enseña o que nos enseña Jesucristo. Eso es algo aparente. Vivir para este sistema es vivir limitado. El verdadero amor, la verdad, la fe, la esperanza. Y aún es vivir con dolor y sin ganancia. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 8, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho tiene si gana, conquista todas las cosas, pero pierde su vida? Y cuando estamos hablando de vida, no estamos hablando, mejor dicho, tanto de esta vida física que vemos, esta vida que usted ve, su familiar, su amigo, su pariente, un conocido, sino estamos hablando de la vida eterna, de esa vida que trasciende. Por eso es que el texto va a decir, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su vida? ¿Por qué? Porque hay un destino, un lugar donde vamos a terminar. Un lugar donde vamos a vivir eternamente. Por eso dice el texto, ¿qué provecho tiene? Que gane todo. Si de acá incluso nada va a llevar. Si de esta tierra nada se va a llevar. Hay dos destinos, hay dos lugares, para usar la palabra mejor lugar, hay dos lugares. Viviremos eternamente con Cristo, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Salvador y vivido con Él y caminado con Él. O los que hayan rechazado a Cristo Jesús, los que no hayan seguido a Cristo Jesús, vivirán eternamente en la condenación. Entonces, mire que ese texto va a hablar algo importante. El hombre se preocupa por ganar el mundo, pero se olvida de ganar lo más importante o de conquistar, de aceptar lo más importante, que es la vida que ofrece Cristo Jesús. Por eso Cristo es la vida. Vivir para Cristo y en Cristo es vivir en el amor, la verdad, la fe, la esperanza, aún ante los sufrimientos y pecados que se presentan en cada día. Obviamente no estaremos viviendo en el pecado, pero no estaremos exentos tal vez si descuidamos de no pecar. Entonces, por eso es que Dios nos llama a estar atentos y a tener esa comunión con Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea que no hay nada que no subsista en Cristo Jesús. Todo encuentra existencia porque la persona de Cristo Jesús es Dios y porque Él da la vida. Por eso es que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, de manera que yo no las vean, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted fue creado por Cristo Jesús, sea que crea o no crea, fue creado por Dios, crea o no crea, fue creado por Dios. Y es una verdad eterna. La vida por algunos es considerada valiosa y por otras algo que es despreciado, algo que no es valorado. Pero más allá del valor que se le da, no todos creen y aceptan que Cristo es la vida. No todos van a aceptar. No es porque el pastor Pablo lo diga, sino porque la misma Biblia va a hablar sobre esto, que no todos aceptan a Cristo Jesús. Una cosa es confesar con la boca, pero otra cosa es vivirlo. Entonces es necesario confesarlo, es necesario declararlo, pero al mismo tiempo es vivir con Él. Por eso que Mateo capítulo 7, versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire, si comenzamos de atrás, pocos son los que la hallan. ¿Qué cosa? La vida, esa puerta, ese camino que lleva a la vida. Son pocos los que la hallan. Y mire que Cristo vino para todo el mundo. Cristo no vino para algunos, para unos sí, para otros no. Cristo entregó su vida por todo el mundo, por todas las personas creadas, por todas las que Él creó desde antes de la fundación del mundo. Toda persona pasó por la mente de Cristo Jesús, toda persona pasó por la mente de Dios. Ellos fueron pensados. Nadie vino por casualidad. Usted no está por casualidad en este mundo. Yo no estoy por casualidad en este mundo. Dios nos amó y nos creó para que podamos disfrutar como vimos la palabra en la semana pasada, para poder disfrutar de la gloria de Dios, del amor de Dios. Porque como el joven rico, no todos aceptan vivir con Cristo Jesús. El ser humano quiere vivir bajo su concepción de la vida. Él quiere vivir bajo su libertad, que la libertad en este mundo termina siendo en esclavitud, como nos enseña la palabra de Dios. Romanos, capítulo 1, versículo 19, es un texto largo, pero vamos a leerlo. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Qué texto tan explícito sobre la condición del ser humano al negar a Cristo Jesús, al rechazar la vida? Parecería que está viviendo algo bueno, algo que trae alegría. Y si bien trae una aparente alegría o una alegría momentánea, ese placer no lleva a nada bueno, porque lo aleja cada día más de Cristo Jesús. Y el pecado lo lleva cada día más a las tinieblas, de manera que ya no consigue ver la luz, porque ellos terminaron decidiendo vivir de esa manera y ellos mismos terminaron confundidos, dice la palabra de Dios, terminando haciendo cosas que no convienen para sus vidas. Y mire que lleva de mal en peor. Y la palabra va a tener a partir del versículo 29, va a tener una lista extensa de lo que termina siendo el hombre sin Dios. Entonces vemos que es importante ver que Cristo es la vida. Estando aún en este tiempo, en esta vida que Dios nos ha dado, en esta tierra, aún tenemos la oportunidad de ver qué es la vida y qué es la muerte eterna. Entonces, vemos eso y entendemos que Cristo es la vida. Cristo también nos dio vida. No solamente que Cristo es vida, sino que Cristo también nos dio vida. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, cuando reconocimos, cuando nos humillamos, nos quebrantamos, nos arrepentimos de nuestro pecado, Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Entonces esa es fue nuestra condición sin Cristo Jesús. Qué bueno es poder meditar en eso, qué necesario es meditar en eso, porque Cristo es la vida. Cristo es vida, iglesia, y Él nos da vida. Fue Dios quien nos creó y Él nos dio vida, y aún muertos por causa del pecado, solo en Cristo es que tenemos la oportunidad de tener vida. Hoy es una oportunidad para todos nosotros de aceptar la vida. Hoy continúa, aun cuando usted haya aceptado a Cristo Jesús, aun cuando usted viva, aun cuando nosotros vivamos con Cristo Jesús, es una oportunidad de aceptar la vida. Aún este tiempo de palabra, este momento de predicación trae vida para nuestro ser. En otras palabras, Cristo nos da vida cuando vivimos con Él. Entonces veamos cómo se pierde la vida, cómo perdemos este precioso regalo que Dios nos dio. Vamos a leer ahí en Lucas, si no estoy confundido, capítulo 8, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla.
Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo las comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra de gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que encienda una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Qué texto extenso, qué parábola que nos da luz para poder entender cómo es que esta palabra es dada al hombre, pero que el hombre toma una decisión. Algunos la reciben, pero hay otros factores en el transcurrir del tiempo que terminan haciendo que sea olvidada o rechazada. Entonces estamos viendo eso, cómo se pierde la vida. La buena semilla cae en una tierra que está atenta, que escucha, que presta atención, que se esfuerza. Y estoy hablando ya de aquellas personas que toman esa decisión. Pero otras son llevadas por otras formas de pensar, otras formas de vivir, que lo único que hacen es terminando apartar nuestra vida o la vida de uno de Cristo. Por eso es que decíamos al principio que Cristo es la vida y que muchas cosas van a querer apartar a aquel que sigue a Cristo Jesús de la vida. Los afanes, dice en uno de los versículos, los afanes de esta tierra, de esta vida, ella es la que termina también quitando la buena palabra, la palabra que trae vida a nuestro ser. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Dios quiere iluminar nuestras vidas para que perseveremos en esta palabra, la palabra que cae y da mucho fruto. Mirad pues cómo oís, dice la palabra de Dios. Y oír es muy importante. La fe no viene por ver. Yo por lo que veo no puedo tener una fe con raíz. Hay muchas personas que al ver creen, pero esa fe, ese creer es momentáneo. Lo que yo pueda ver no produce en mí un crecimiento, no produce en mí fruto, porque la palabra viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esa palabra se transforma en fe. O sea que cuando yo escucho, cuando usted escucha palabra de Dios y le prestamos atención, atendemos, ella viene a crecer, a echar raíces y a dar fruto. Por eso es que Dios viene a decir, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará.
Aquel que está recibiendo, se le continuará dando. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Preste atención, querida iglesia. Si hay algo que te da vida, es saber que tienes vida porque Cristo dio su vida por ti. Un justo dio su vida para que hoy tengas tu vida eterna, para que yo tenga vida eterna. Si hay algo que te da vida o que nos da vida, es saber que el precio de la paz, de esta paz que podemos gozar, de saber de que vamos a tener de que tenemos esa comunión con Dios, de que vamos hacia el cielo, es que Cristo pagó con la muerte allá en la cruz. Si hay algo que te da vida, es saber que tienes salud, porque a través de las llagas de Cristo Jesús fuiste sanado. Si hay algo que te da vida, es saber que aún puedes oír la palabra de vida, puedes oír a Cristo Jesús. Si hay algo que nos da vida, es saber que nuestros pecados fueron pagados y ninguna condenación hay en Cristo Jesús. La vida que Cristo nos ofrece es más valiosa que todo lo que podamos pensar o tener. Lucas capítulo 12, versículo 6. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si cuida Dios de un pájaro, si cuida Dios de un animal, ¿cuánto más va a cuidar de nuestras vidas? Él ama nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios dice después en ese versículo: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en todo lo que podamos ganar. Es bueno ganar, Dios no tiene problema. Pero cuando esa ganancia nos separa de Dios, ese termina siendo un problema para nuestras vidas. Porque termina alejándonos de Dios. Termina alejándonos de Cristo Jesús. Como siempre les comparto, podemos estar en el templo, podemos estar en medio de la iglesia, en medio del pueblo, pero tal vez nuestro corazón esté lejos de Dios. Los mismos fariseos estaban en el templo, conocían la palabra, pero su corazón estaba lejos de Cristo. La palabra de Cristo no hallaba lugar en sus corazones. Por eso es bueno, iglesia, meditar, leer la palabra de Dios. Lucas 12, versículo 22, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. La vida es más que todo lo que podamos tener. Y la comida es necesario. Está hablando de cosas necesarias. Pero aún lo necesario en nuestra vida no es tan importante como la vida eterna. Mateo 18, versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Y mira, iglesia, este último texto va a hablar y va a decir: mejor te es entrar con un solo ojo en la vida. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir en la vida eterna. Mejor te es entrar con un solo ojo en el cielo. Que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno es escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es leer la palabra de Dios. Qué bueno es prestar atención, iglesia. Gracias al Señor Jesucristo, hoy tenemos aún la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar lo que trae vida a nuestro ser. Bendito sea el nombre de Dios. Aún en medio del pueblo está aconteciendo, no porque lo dice el pastor Pablo, porque la palabra de Dios lo dice. Se está compartiendo un evangelio diferente a lo que es la palabra de Dios.
Un evangelio que lleva a vivir al cristiano en los placeres de este mundo, distanciándolo cada día más de Dios. Pero la palabra de Dios no está diciendo que te saques el ojo. Está diciendo que si hay algo que te distancia de Dios, mejor es dejarlo. Es mejor dejarlo, perderlo, que perder tu vida eterna. Cristo nos da vida. Él nos dio vida. Cristo es eternidad, iglesia. Cristo es eternidad. Bendito sea el nombre de Dios. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que pierde la vida por causa de Cristo Jesús, halla la vida eterna. El seguir a Cristo Jesús, pero pastor, estoy dejando cosas, estoy perdiendo cosas por seguir a Cristo. Gloria a Dios, continúa así. Cristo es eternidad. Todo lo demás es temporario. Pastor, pero parece complicado hacer esto. Continúa así, mirando a Cristo Jesús, escuchando la palabra de verdad. El hallarla habla de encontrar a Jesús, de encontrar la vida. El texto dice que el que pierda su vida por causa de Cristo, aquel que es cristiano, ya escuchó esta palabra en alguna oportunidad, la que voy a compartir. ¿Por qué estás perdiendo tu vida con eso? ¡Qué pérdida de tiempo! Vos y tu religión. No me hables de esto, es pérdida de tiempo para mi vida. Pero bendito Dios, que es lo mejor que puede tener el ser humano. Seguramente antes de comenzar a conocer a Cristo, tal vez fuimos uno de ellos que decían eso. Tal vez nosotros pronunciábamos, no quiero escuchar de Cristo Jesús. Entonces entendemos que la inteligencia del hombre sin Dios no conduce a nada que sea real y permanente. La inteligencia del hombre sin Dios no conduce a nada que sea real y permanente. Pero lo que viene de Dios nos lleva a lo que es real y eterno. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó su voz, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aunque alguno se levante de los muertos, ni con todo eso la persona sin Dios creerá en Cristo Jesús. Aún en este tiempo, la palabra de Dios se cree con fe en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús.
Necesitamos mantener esa fe, creyendo en lo que la palabra de Dios nos habla, entendiendo que Dios nos dice que en los tiempos postreros va a haber muchas cosas que separen a los fieles de Cristo Jesús, aquellos que se han esforzado por seguir la palabra de Dios. No es loco, hermano y hermana, iglesia querida, cuando usted sigue, procura esforzarse por seguir esta palabra. No está siendo extremista, no está siendo fanático. Cuando usted procura seguir esta palabra. ¿Y cómo lo va a ver reflejado? Cuando usted ama a su prójimo y es sal y luz para aquel necesitado. Dios no nos llamó a alejarnos del pecador. Dios nos llamó a estar en medio de ellos y ser sal y luz. No para llevarlo y transgiversar la palabra de Dios, no. Yo no tengo que meterme en un lugar donde no hay necesidad. Yo tengo que ir donde está el necesitado. No meterme en lugares donde Dios no me llamó a ir. Entonces tenemos que tener sabiduría. Pero la palabra de Dios nos invita a que podamos mantenernos en su palabra. Lo que hay en Cristo no se compara con lo que tengamos en esta tierra. Mateo capítulo 19, versículo 9. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, iglesia, cuando vemos esta palabra, cuando vemos la palabra de Dios, entendemos que Dios nos quiere dar en esta tierra, y no 10 veces o una vez, 100 veces más. Dios quiere darnos todo lo que necesitamos en esta tierra. Pero aún algo más importante, Él nos dará la vida eterna. Seguir a Él es bueno. Seguir a Él trae ganancia en el buen sentido de la palabra ganar. Es alcanzar. Seguirlo a Él trae un beneficio para nuestras vidas. Él quiere beneficiar nuestras vidas. Él quiere bendecir nuestras vidas. Aceptemos la bendición que Cristo nos ofrece. Al ver la palabra de Dios, da la sensación de que el Evangelio de Cristo es radical y diferente a lo que muchos predican, sean pastores o el mismo pueblo. Y el Evangelio de Cristo es radical y tiene un verdadero amor. No es para tener miedo, sino ver la verdad de esta vida. No es para que usted tenga temor, sino para que vea la verdad de esta vida. Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No está Dios atemorizando, sino Dios está enseñando. Él es quien tiene el poder sobre la vida y la muerte. Cristo venció la muerte. Y Él está diciendo, no tengas temor a la muerte, no tengas temor a las personas que puedan hablar sobre el Evangelio de Cristo mal, que puedan decir, estás loco por seguirlo, te transformaron la mente, te convirtieron en algo que no eras. No tengas temor, no tengas temor a encontrarte con ese pensamiento, no tengas temor. Ten temor a Cristo Jesús, en el buen sentido de la palabra. Démonos cuenta de que Cristo es lo mejor para nuestras vidas. Cuántas cosas vamos viendo y entendiendo. Ahora es solamente con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que la humanidad se salve. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Recuerde que Cristo es eternidad. Sus discípulos aprendieron que no está en este mundo
el final de sus días. Ellos entendieron que el final de su vida no está en este mundo. Y ellos comprendieron, y dice en Juan capítulo 6, 68, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En ti encontramos las palabras de vida eterna. Si se pregunta qué es la vida eterna, Jesús le responde en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo es eternidad. Cristo es la vida. Cristo es vida eterna. A saber que la vida es Cristo, que es por Él que tenemos vida, vemos cuán real es la eternidad y cuán próximo estamos de ella. Viva la vida, disfrútela, alégrese y espere en Cristo, porque lo mejor está por venir. Padre Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, porque nos has hablado, Señor, en tu palabra, Dios mío, y nos has llevado a meditar, Señor, qué es la vida. Padre, gracias por tener esta oportunidad de conocerte y de poder disfrutar de la vida, Señor, y de los beneficios que ella tiene y nos trae, Padre. Gracias por dar tu vida por la nuestra. Que tu amor, Señor, sea sobre cada uno. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame, Padre, y puedan ver, Señor Jesús, este regalo de la vida en ti, Señor Jesús. Y que la gracia y que la consolación del Espíritu Santo sea sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Amén.